Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en la clase de farmacología vamos a hablar sobre los fármacos antiarrítmicos. Bueno, vamos a hablar primero de generalidades, el potencial de acción cardíaco, vamos a hablar de la clasificación y los fármacos antiarrítmicos como tal. Bueno, entonces vamos a ver el potencial de acción cardíaco en diferentes fases. Bueno, ahí están enumeradas. Bueno, en la fase 4 vemos que el potencial, el potencial de umbral es menos 60 milivoltios. En la fase 0 ocurriría la despolarización, entrada de sodio. ¿Ya? En la fase 1 habría una salida parcial de potasio y cloruro. ¿Ya? Y en la fase 2 habría lo que se llama la meseta, ¿no? Que es producida prácticamente por la entrada de calcio. En la fase 3 vemos que la repolarización es lo más importante que ocurre acá, pues por salida de potasio. Ya la repolarización está en la fase 3 y en la fase 4 hay un equilibrio isoeléctrico gracias al potasio. Bueno, entonces, vamos a ver que los fármacos antiarrítmicos prácticamente van a ser tratamiento para la prevención de arritmias cardíacas, ¿ya? Y las arritmias cardíacas están divididas en dos. Vemos que tenemos arritmias cardíacas gracias al trastorno del ritmo, ¿ya? Como taquiarritmias, arritmias, y trastorno de la conducción, como bloqueos y conducción circular. Bueno, vemos que estos fármacos van a estar asociados a patologías muchas veces, ya como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y bueno, también previo a actos anestésicos quirúrgicos. Bueno, entonces, en la clasificación de estos fármacos, vemos que hay cuatro grupos, ¿ya? Son cuatro grupos y este grupo 1 se divide en tres, bueno, en 1A, 1B y 1C. Todos estos fármacos del grupo 1 bloquean al sodio, lo único que se diferencian es la intensidad como lo bloquean. Bueno, el 1A pues bloquea moderadamente los canales de sodio, ya el 1B bloquean débilmente los canales de sodio y el 1C bloquea intensamente, más bloquea los canales de sodio y potasio. Bueno, en el grupo 2 son fármacos beta bloqueantes. Bueno, en el grupo 3 son fármacos bloqueadores de los canales de potasio. Y en el grupo 4 pues le bloquean los canales de calcio. Bueno, vamos a ver ahora los fármacos antiarrítmicos como tal. Bueno, vamos a ver los mecanismos de acción en general de todos estos fármacos. Vemos que el grupo 1 va a bloquear el sodio aquí, ¿no? El grupo 2 son beta bloqueantes. En el grupo 3 van a bloquear los canales de potasio, ya en la fase 3. Y los bloqueadores de calcio, pues en la fase 4 van a hacer su efecto al bloquear los canales de calcio. Entonces, los fármacos antiarrítmicos grupo 1, el grupo 1A, vemos aquí el fármaco que es el grupo 1A, pues que bloquea el canal de sodio moderadamente y vemos, ¿no?, cómo altera el potencial de acción cardíaco, ¿ya? Y vemos acá el grupo 1B, vemos que su bloqueo es débil y vemos cómo altera también acá, ¿no? Y acá también es el grupo 1C, que son los más fuertes, los más potentes, ¿no? Que vemos que varía, cómo actúa, ¿no?, este fármaco en el potencial de acción. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes fármacos. El 1A pues bloquean el sodio moderadamente, el 1B débilmente y el 1C bloquean pues fuertemente estos canales, ¿ok? Entonces, en el 1A encontramos a la quinidina, a la procainamida, a la disopiridina. Bueno, la quinidina, podemos utilizar una dosis día de 0,5 a 1,5 gramos, ¿ya? Y la procainamina de 1 a 2,5 gramos día, ¿ok? Vemos que en el grupo 1B están conformados por la lidocaína, la mexiletina y la fenitoína. Bueno, la lidocaína, pues vamos a utilizar una dosis de 1,5 miligramos por kilo peso. Y la mexiletina, pues vamos a utilizar una dosis diaria de 200 a 800 miligramos, ¿ok? Bueno, en el grupo 1C, bueno, la flecainida, pues vamos a utilizar una dosis diaria de 50 a 300 miligramos, ¿ya? Vemos que las indicaciones del 1A, pues son arritmias ventriculares y supraventriculares. Ya, en los fármacos del grupo 1B, pues vamos a ver que hay arritmias ventriculares post-infarto agudo de miocardio. Y los fármacos de la familia de 1C, pues vamos a ver que se podemos utilizar en taquiarritmias ventriculares y síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Estos fármacos están contraindicados en bloqueo cardíaco, disfunción del nódulo sinusal, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, antecedentes de infarto agudo de miocardio. Entonces, en sus efectos adversos del grupo 1A,
pero pues, hay arritmias, náuseas, vómitos y hipersensibilidad, ¿ok? En el 1B pues vemos que hay hipotensión, bradicardia, somnolencia y confusión, ¿ya? Y en el 1C vemos que hay mareos, alteraciones visuales. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del grupo 2, que son prácticamente bloqueadores beta-adrenérgicos. Bueno, o beta bloqueantes. Aquí encontramos al propanolol, metoprolol, nadolol, atenolol, ¿ok? Y están indicados prácticamente en las taquiarritmias causadas por el aumento de la actividad simpática, ¿ya? También podemos utilizarlos en aleteo y fibrilación auricular, taquicardia refleja, a vasodilatadores, o sea, como toxicidad digital. Bueno, en contraindicaciones vamos a encontrar la angina de reposo, angina mixta, no podemos darle a los pacientes que tienen asma, EPOC y bradicardia. Bueno, los efectos adversos, pues hay bradicardia, obviamente, ¿no? Por algo está contraindicado, bloqueos de conducción e insuficiencia cardíaca, síndrome de abstinencia. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de los fármacos antiarrítmicos del grupo 3, que estos prácticamente van a bloquear los canales de potasio, ¿ya? Como que son la amiodarona y el sotalol. Bueno, entonces, vemos que están indicados en taquicardia supraventricular, ¿ya? Fibrilación auricular y ventricular, flúter auricular, taquicardia auricular sinusal y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces vemos que están contraindicados en el bloqueo auriculoventricular, bradicardia sinusal, en prolongación del QT, en la torsade de Ponteis, asma, especialmente el sotalol. En los efectos adversos, la amiodarona, pues la náusea y vómitos de estreñimiento. La dronedadrona, pues no vamos a poder dar va a tener efectos adversos en diarrea, náusea, vómito, dispepsia, dolor abdominal. Entonces, la amiodarona vamos a dar una dosis de 601 gramos, ya el sotalol, que son los dos más usados, pues de 60 a 320 miligramos día, ¿ok? Entonces, sus efectos farmacológicos bloquean los canales de potasio y lo que hacen es prolongan la duración del potencial de acción cardíaco, ya aumentan el intervalo QT y prolongación el periodo refractario eficaz. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los fármacos antiarrítmicos del grupo 4. Vamos a ver que aquí estos fármacos actúan a nivel de la fase 2, ya bloquean los canales de calcio, ¿ya? Como el verapamil y el diltiazem. Bueno, el verapamil podemos darle una dosis diaria de 240 a 480 miligramos día, el diltiazem de 180 a 360 miligramos día, ya en una o dos tomas, ¿ok? Ambos están indicados en fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia, supraventricular, hipertensión y angina de pecho. Están contraindicados en bloqueo cardíaco, ya sea de segundo o tercer grado, en hipotensión, shock cardiogénico, en síndrome de Wolff-Parkinson-White, ya que lo empeora mucho más, en síndrome del seno enfermo. Bueno, en efectos adversos del verapamil hay bradicardia sinusal, la asistolia transitoria, estreñimiento, mareo, cefalea. El diltiazem puede provocar náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, dispepsia, bloqueo cardíaco, ¿ya? Bradicardia y palpitaciones. Bueno, en los efectos farmacológicos, lo que hacen estos fármacos es que bloquean de manera selectiva los canales de calcio tipo L. Entonces, estos fármacos van a prolongar la conducción nodal y el periodo refractario. Entonces, pues así vamos a reducir su arritmia, ¿no? La arritmia, estas arritmias de acá. Bueno, la bibliografía que he utilizado son estas. Bueno, y así que conmigo sería hasta aquí. Muchas gracias por su atención. No se olviden seguirnos en Instagram como Harper Academia, a Udox, a mí como Rosmed Bolivia, y que tengan buena tarde. Muchas gracias.